solar que tenemos, cómo comenzar el riego del pasto, etc. Cómo hacer lo que ella tendría que hacer en mi ausencia. A mis hijas les dije que debiesen ayudar a su madre con los bebés y hacer su tarea sin protestar. No sé cómo le fue. Y a mis hijos, bueno, les dije que tenían que ser grandes, que ya eran los varones de la casa y que buscaran cómo ayudar a mamá con la basura, con los juguetes y sobre todo a no pelear. Y conociendo a mis hijos, seguramente fallaron en esa última. Pero hay algo importante en las últimas palabras que entregamos antes de una ausencia larga. Y en nuestro pasaje vemos que Jesús habla algunas últimas palabras también a sus discípulos. En las mañanas estamos entrando a las últimas semanas del ministerio de Jesucristo antes de ir a la cruz. Sus enseñanzas en esas últimas semanas son de otro tipo, conllevan otro sentido de urgencia. En el Evangelio de Juan encontramos gran parte, no la mayoría, pero gran parte del Evangelio no enfocado en los 3 años y medio del ministerio de Jesús, sino solamente en literalmente esa última semana antes de ir a la cruz. Pero al parecer, estas palabras que vamos a estudiar ahora son sus últimas instrucciones a sus discípulos. Con excepción de lo que dice a Pedro cuando Pedro quiere pelear con su fuerza para defender a Jesús, cuando saca su espada y corta la oreja del soldado que viene para llevar a Jesús preso. Estas son las últimas palabras que les hablaría hasta después de su resurrección. Por lo tanto, creo que conllevan mucha importancia para ellos y deberían también conllevar mucha importancia para nosotros también. Mateo capítulo 26, vamos a ver simplemente el 39, 40 y 41. La Biblia dice en Mateo 26, versículo 39, y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, es decir, Jesús se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Noté el versículo 41, es nuestro versículo lema para este mes. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos antes de seguir. Señor Padre, digo esas palabras de hábito en cierto sentido, pero debo volver a reconocer que al decir que eres el Señor, estamos diciendo que eres la autoridad suprema. Así que nos dirigimos hacia ti, reconociendo que eres la autoridad suprema. Y nos dirigimos hacia ti, reconociendo que eres nuestro Padre Celestial, que nos amas, que nos cuidas, que deseas el bien. Señor, enséñanos en este momento la importancia de orar para que no entremos en tentación. Amén. Ayúdanos a entender su palabra, pero no tan solo a entenderla, Señor, sino también a obedecerla en nuestras vidas. Que hoy, que cada día, cada vez que volvemos a tu palabra, sigamos creciendo en el conocimiento de tu verdad y en nuestro sometimiento a ella. Háblanos, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Vamos a hablar otra vez de la importancia de orar para la victoria sobre la tentación. Los 3 evangelios sinópticos, el estudiante de la Biblia sabe que esto se refiere a Mateo, Marcos y Lucas. Juan graba eventos distintos, tiene un enfoque distinto, pero los primeros 3 suelen grabar muchas de las mismas cosas, por lo tanto son llamados los evangelios sinópticos. Y los 3 graban estas instrucciones para los discípulos. Al parecer, cuando Dios lo repite 3 veces, es por si no lo viste la primera vez, ahí está otra vez. Y si no escuchaste la segunda vez, ahí está la tercera vez. Es importante para nosotros, para sus discípulos y también para nosotros. Así que vamos a ver su relevancia para nuestras vidas y lo que Dios anhela de cada uno de sus hijos. Primeramente, en versículo 41, veo la urgencia de la petición. Note la primera palabra, velad. Esa palabra es una palabra de guerra. Cuando un soldado está en el campo, o incluso cuando un ciudadano sabe que el ejército del enemigo podría atacar, hay que estar siempre velando.
mirando para poder anticipar y prepararse para el ataque del enemigo. Ojos abiertos, atentos, porque hay gran peligro. Ahora, no estamos en guerra con Argentina ni Perú en este momento, aunque cada vez que me encuentro con el peruano no tenía nada muy bonito para decir acerca de Chile. Y el pastor boliviano dijo, oh, en Bolivia no hay mucho cariño para los chilenos. Aún así me invitó a venir a conocer a su país. No sé cómo debería llegar. No soy gringo, estadounidense, no soy chileno. No estamos en guerra con nuestros vecinos, pero nuestra sociedad está en cierto sentido en guerra contra los delincuentes. No, en Chile entendemos la importancia de velar. Y por lo tanto veo muchas veces al hermano Juan Carlos a la puerta abriendo y mirando para afuera. ¿Por qué? ¿Porque se aburrió de la predicación? No creo. Sino porque sabe la importancia de velar. ¿Por qué? Porque hay peligro. Y él tiene un auto estacionado afuera. Varios tenemos autos estacionados afuera. Y queremos velar porque reconocemos que hay peligro. Ahora, vivimos en peligro constante de los delincuentes en Chile. Podrían llegar en cualquier momento y en cualquier lugar, y por lo tanto tenemos que estar siempre velando o vigilando. Pero sabemos que Jesús no estaba hablando a Pedro, velad porque los soldados vienen a tomarme preso. No, ese no era el peligro que Pedro estaba por enfrentar, sino tenía que velar a causa del enemigo de cada hijo de Dios. Estamos hablando de Satanás. Estamos en una guerra constante con él. Me parece que lo he citado mucho estos últimos meses, pero Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra los argentinos, ni los peruanos, ni tampoco los delincuentes. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Si puedo resumirlo, no tenemos guerra, no tenemos lucha, conflicto con las personas, sino tenemos un conflicto espiritual con Satanás y su ejército, sus fuerzas demoníacas que operan en este mundo. Es un tema que la Biblia repite mucho. ¿Por qué? Porque es una gran parte de la vida cristiana. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:13, la Biblia dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente esforzados. Creo que el hermano Félix lo citó mientras cantamos, estad por Cristo firmes. Buen versículo. ¿Por qué? Porque hay que velar, hay que reconocer que hay peligro y hay gran peligro. Otra vez, 1 Pedro 5:8, sed sobrios, es decir, no se distraigan, ni con el alcohol, ni con cualquier otra cosa. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los Estados Unidos ahora están en un ciclo de elecciones políticas, Chile también, solo que, perdón, no soy tan chileno como para seguir el ciclo de elecciones políticas en Chile tanto como lo sigo en los Estados Unidos. Pero a veces me sueño, a veces imagino cómo sería mi vida si yo fuera el candidato presidencial, o si yo fuera... Y no, sería horrible, porque cada cosita que dicen, cada cosita que hacen, el oponente lo está evaluando, analizando para ver cómo atacar, cómo criticar. Si alguno dice, yo amo a las mujeres, van a decir, ¡ay, claro, él ama a todas las mujeres! No, yo solo quería decir que yo respeto, yo valoro a las mujeres. Claro, entonces no valora a los varones. Siempre están buscando cómo atacar y uno tiene que ser súper cuidadoso. Si el político tiene que ser súper cuidadoso, el cristiano tiene que ser más cuidadoso. ¿Por qué? Porque hay un adversario que quiere devorarnos. El hermano Juan Carlos lo mencionó, creo, la semana pasada. A veces el adversario opera dentro de nuestros mismos círculos. A veces dentro de la misma iglesia hay alguien que busca una excusa para no venir a la iglesia. No está en mis notas, es un punto aparte. Pero bueno, ustedes saben que aquí en la iglesia no exigimos ninguna ofrenda, ningún diezmo de nadie. Hablamos a los miembros de la iglesia que sí, tenemos una responsabilidad para dar, para cumplir con las necesidades de la iglesia, pero jamás voy a decir, oye, hermano, oye, hermana, ¿por qué no has dado? Oh, veo que has dado solo 1,000 pesos cada semana, seguro tienes más que eso. No, nunca lo voy a decir. ¿Por qué? Porque eso es algo entre tú y Dios.
Pero la primera iglesia donde yo fui miembro, bueno, quizá ni fui miembro porque no era bautizado hasta después de ese momento, donde crecí, que sigue siendo la iglesia ejemplar a mi mente, era una iglesia de bastantes miembros. Quizás en el momento solo 200, pero yo lo recuerdo unos 300 miembros. Pero mis padres me comentan de un varón, un hombre, que venía siempre se sentaba enfrente y siempre se sentaba solo. De repente lo veía con una o dos niñas que entendí que eran sus hijas y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no las traes seguido? Y mis padres después, cuando era más grande, me contestaron, es que él vive con una mujer que no es creyente. De hecho, él era miembro de la iglesia, buscó consejo de su pastor, el pastor dijo, no te cases con ella no es creyente, y él dijo, pero yo puedo ganarla para Cristo, y se casó con ella como quiera. Y desde ese momento para adelante, el venir a la iglesia siempre ha sido una lucha. Los que viven con personas quizás que no son creyentes entienden la lucha constante. Y un día ella empezó a criticarle y decir, la iglesia solo quiere tu plata, solo quiere tu plata. Y él dijo, no, mi amor, si no tiene nada que ver con eso, de hecho te lo voy a demostrar. Por un año entero no voy a dar mi diezmo, no voy a dar una ofrenda, no voy a dar ni $1 a la iglesia. Vamos a tomar la plata que normalmente daría y lo vamos a depositar en una cuenta bancaria, en una cuenta de ahorros, digamos. Si durante ese año vienen a pedirme la plata es tuya y yo no vuelvo más. Pero si después de ese año nunca piden la plata, yo lo deposito en la iglesia y no vas a protestar más. Porque yo lo hago en obediencia a Dios, en amor a Dios, no porque alguien me lo obliga. Y claro, pasó un año, nadie vino y nadie tocó la puerta y cada mes dan un informe de las ofrendas. Y uno puede ver cuánto es cada mes y llegó un mes y ¡pum! Era bastante mucho más que los otros meses. ¿Por qué? Todos los ahorros de un año los depositó de un viaje. Pero él entendía que él vivía con alguien que buscaba criticar. Y todo lo que él decía, todo lo que él hacía, tenía que ser con mucho cuidado. Es lamentable cuando ese enemigo es tu esposa. Los que tenemos esposos, esposas que nos acompañan a la iglesia, estamos más que bendecidos en ese sentido. Pero vuelvo a la idea, tenemos que velar porque estamos en guerra, estamos en constante peligro. Pero la Biblia no tan solo ocupa la palabra velar como anticipar lo terrible que podría suceder, sino también lo ocupa en el sentido de anticipar algo positivo que podría suceder. Específicamente cuando la Biblia habla de la venida del Señor Jesús. Habla con la misma palabra de velar. Estamos en Mateo 26, atrás sea Mateo 25, por favor. Mateo 25, versículo 13. La Biblia dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No es que Él viene para robar la casa, sino velad, estad pendientes, porque no sabes cuándo puede venir. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. También tiene mucho que ver otra vez con la necesidad de orar para que no entremos en tentación, ya que queremos ser hallados fieles cuando viene Jesús. Recuerdo de adolescente, lo he comentado mucho, mis padres se van por el día entero y dicen, Natán, tienes que cumplir esto, el otro, antes de que volvamos. ¿Qué hacía yo? De adolescente, yo jugaba videojuegos toda la mañana. Lo que tengo que hacer lo puedo hacer en la tarde. Pero siempre con un ojo. Si mis padres llegan antes, voy a correr y empezar a demostrar que estoy trabajando en lo que debo trabajar. Siempre velando, sabiendo que ellos van a venir. Ahora, no debemos ser adolescentes. No debemos decir, yo voy a velar y cuando sé que Jesús viene, ahí sí voy a ser fiel a la iglesia. Cuando sabemos que Jesús viene, ya no hay tiempo para hacer nada, porque en un abrir y cerrar de los ojos vendrá. Un instante. En ese sentido, cuando la Biblia habla de velar anticipando la venida del Señor, tenemos que estar siempre conscientes, Él podría volver ahora. Antes de entrar a hacer algo que no debemos hacer, Él podría venir ahora. Antes de entrar a participar con lo que no debería participar, Él podría venir ahora. Es un tema que anda dando vuelta en mi mente porque últimamente en los Estados Unidos varios pastores, predicadores conocidos en círculos bíblicos bautistas, yo no me meto mucho con ningún círculo, así que yo no conocí a estas personas,
pero varios se ha dado a luz que han cometido abusos sexuales con otras mujeres, con niñas, con niños, asqueroso. Y nos preguntamos, ¿cómo puede esto suceder a personas que nosotros casi venerábamos como líderes en nuestras iglesias? Y la respuesta es multiforme. Pero, y luego la siguiente pregunta viene siendo, ¿cómo puedo yo evitar caer en lo mismo? No, yo jamás. El que cree que está firme, cuidado que no caiga. Él seguramente, cada uno de ellos seguramente en algún momento decía, no, yo jamás. Un pastor compartió varios consejos que él ha seguido en su propia vida y dije, wow, quizás es exagerado para protegerse, pero debemos exagerar la protección. No tan solo destruye su vida. Uno, el que más me llamó la atención, fue tomado preso, pagó la plata como el bono para salir, la fianza, no sé cómo lo dicen, y luego fue a un hospital, no sé por qué fue ahí, entró al baño con una pistola y se disparó, quitó su propia vida, por no querer enfrentar lo que hizo. Destruyó su iglesia, quizás no la destruyó, pero la iglesia va a pasar por momentos de gran dificultad. Su familia, su propia vida. ¿Por qué? Porque no estaba velando. No estaba anticipando el ataque del enemigo y no estaba anticipando la venida del Señor. Cuando uno está participando en ese pecado, cualquier pecado, no está pensando en ese momento, Cristo podría venir ahora mismo. ¡Ay, qué genial sería, pero voy a seguir en mi pecado! ¡No! Si podemos velar, estar conscientes de que Cristo puede venir, yo no me meto en eso. Podría ser hoy, podría ser ahora que yo me encuentro con Cristo, así que eso no me interesa. Lo otro tampoco. ¿Para qué meterme? Velar. En este caso de nuestro pasaje clave en Mateo capítulo 26, versículo 41, no creo que estamos tanto hablando de anticipar la venida del Señor, porque dice velad para que no entréis en tentación. Estamos hablando de cuidarnos del enemigo. Jesús dijo en el pasaje paralelo, Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Tienes un enemigo, está buscando destruirte. Velad y orar. Y vamos a llegar a esa segunda palabra en un momento. Siempre hay peligro, pero claramente hay momentos cuando el peligro es exagerado. Si podemos volver a hablar secularmente, hablar de los delincuentes, creo que la mayoría de nosotros recordamos, creo era octubre del 2019, cuando estaban saqueando los supermercados. Yo recuerdo el día, no recuerdo la fecha precisa, el día que salimos a los Estados Unidos porque ya teníamos un viaje preprogramado unas 3 semanas para ver la familia y pasamos por el frente del Unimark y había un montón de gente al otro lado de la calle con sus sacos gritando no eran guardias, eran el ejército que estaba resguardando, protegiendo al Unimark. ¿Por qué? Porque el peligro estaba exagerado. Leí de que los dueños de negocios en el mercado ahí al lado pasaron la noche ahí. ¿Por qué? Entendían que el peligro es exagerado. No creo que pasan toda la noche ahí, pero quizá por un mes sí pasaron. Al final, sabemos, saquearon el Unimark, pero creo que no llegaron a saquear el mercado, si bien recuerdo. No, si estamos hablando de nuestras luchas espirituales, también hay momentos cuando hay más peligro para nosotros. Pienso específicamente cuando la carne es débil, como vamos a ver enseguida. En específico cuando estamos cansados, cuando estamos molestos, cuando tenemos hambre, somos más débiles. Por algo Satanás esperó a que Jesús hubiese pasado 40 días sin comer. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo físicamente no está bien, el espíritu está más débil. Somos más propensos para caer en el pecado. Si estamos hablando de esos discípulos, Jesús entendía las próximas 24, 48, 72, no, digámosle más, los siguientes 4 días. Van a ser días muy difíciles para ellos. Van a ver a Jesús maltratado, crucificado, sepultado y van a pensar, se acabó. Velad, porque hay gran peligro.
De hecho, solo encuentro dos ocasiones cuando Jesús mandó a sus discípulos a velar. Una vez, lo que recién vimos en capítulo 25, versículo 13, para anticipar su segunda venida, y esta vez, en capítulo 26, versículo 41, justo antes de ir a la cruz. Creo que él sabía que para sus seguidores tal vez nunca habría mayor peligro que el peligro de estos próximos días. No tan solo habría mayor peligro para sus discípulos, también habría mayor peligro para sí mismo. Versículo 38 dice, entonces él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús también tenía que velar, tenía que reconocer, hay gran peligro. Ahora, cuando estudiamos Cristología, no es que Jesús tenía la capacidad de fracasar. Dios veía el fin desde el principio, sabía que Jesús iba a ser obediente hasta la cruz. Pero siempre existe el peligro para nosotros. Tenemos que velar. La urgencia de la petición. Vemos también el objetivo de la petición. Dice, velad, versículo 41, y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que aclarar bien lo que este versículo está diciendo. En Mateo capítulo 6, versículo 13, lo vamos a ver más adelante este mes, Jesús nos da la oración modelo y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otra vez la idea de meter o entrar en tentación. Antes de digerir qué significa esta frase, recordemos algunas verdades que claramente reconocemos en la Biblia. Primero, Dios no nos tienta con mal. Santiago 1:13, la Biblia dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Si podemos ocupar el ejemplo de un pastor que cae en inmoralidad con una mujer, él no puede decir, es que Dios envió a esa mujer justo para tentarme. No, Dios no tienta con mal. A veces prueba, a veces cuando envió a Abraham a ofrecer a Isaac como un sacrificio, era una prueba, ¿me vas a obedecer o no me vas a obedecer? Y yo creo que hay momentos en nuestras vidas cuando pide algo que parece ser exagerado para ver si vamos a responder con obediencia y fe o no. Y esa es una prueba de nuestra fe, pero no es una tentación. La tentación al pecado no viene de Dios. Por lo tanto, cuando dice, no nos metas en Mateo 6:13, no nos metas en tentación, no quiere decir que Dios puede ponernos en un lugar y puede tentarnos con esa situación. Dios no nos tienta con mal. Segundo, sabemos que la tentación a hacer el mal viene o de nuestra carne o viene de Satanás, el gran tentador. Pero en cada caso, sea como sea, Dios tiene que permitir la tentación. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Además, la Biblia claramente declara, 1 Corintios 10:13, no os ha tomado tentación, sino humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Note otra vez, no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. Es decir, según entiendo, Satanás quiere tentarnos con lo que no podemos soportar y Dios dice, no puedes llegar hasta ese punto. Dios permite la tentación, sabiendo, y solamente cuando sabe, podemos resistir. Por lo tanto, si llega una tentación a tu vida, no vino de Dios, pero Dios sí lo permitió. Lo permitió porque, acuérdese, está usando todo para bien. Incluso esta tentación que puedes resistir, Dios lo quiere usar para bien. Creo que podríamos decir incluso que la tentación era parte de su voluntad para tu vida. No porque Dios quiere verte caer, sino porque quiere verte vencer. Y con la victoria vas a crecer. Imaginemos que yo soy el entrenador a cargo de un boxeador. Yo soy el responsable para arreglar las peleas o las luchas al cual este boxeador va a entrar. No quiero ponerlo en luchas donde seguramente va a perder porque no lo quiero ver sufrir. No lo quiero ver hospitalizado, es mi boxeador.
Tampoco quiero ponerlo en luchas que no son luchas. No quiero ponerlo contra un niño, por ejemplo. Eso no le es un reto, no le va a ayudar para nada. Quiero ponerlo en luchas donde sé que puede ganar, aunque la victoria quizás no le sea fácil. Porque la lucha y la victoria le van a hacer bien. En el mismo sentido, Dios no es el que pelea contra nosotros. Satanás pelea contra nosotros. Pero no nos pondrá en circunstancias donde seguramente perderemos. No nos quiere ver caídos, tampoco nos protegerá de toda tentación, porque sabe que la tentación nos puede fortalecer, nos puede hacer bien. Por lo tanto, permite lo justo, pero Dios claramente permite la tentación. Okay. Entendiendo que Dios no envía la tentación, pero sí permite la tentación. Si Dios permite la tentación, si es parte de su voluntad para nosotros. Abby, sit down. Sit down, no te quiero ver caer. Aunque también sería bueno que aprendas, pero no te quiero ver caer. Si Dios permite la tentación, si es parte de su voluntad para nosotros, ¿usted cree que con nuestras oraciones podremos convencerlo a quitar toda tentación de nuestras vidas? Si tomamos versículo 41 como literal, velad y orar para que no entréis en tentación. Señor, por favor, no me tientas con nada hoy día. Ok, Dios no te tienta. Y aún si pedimos, Dios, por favor, no permitas ninguna tentación a mi vida hoy día. ¿Tú crees que Él va a hacer caso? No, porque Él permite la tentación para nuestro bien. Así que el sentido quizás más sencillo, más literal de este versículo no cuadra con los otros pasajes de la Biblia. No está diciendo, pide que Dios no te deje ser tentado. La tentación incluso nos puede hacer bien, nos puede fortalecer. ¿Algunos de ustedes les ha resultado? ¿Oran mucho y luego disfrutaron de un año, un mes o un día libre de tentaciones? No, todos vamos a pasar por tentaciones. Así que claramente eso no es lo que Jesús quería expresar con este dicho. Así que ¿a qué se refería? Creo que se refería a dos cosas distintas. Primero, en la oración pedimos, Padre, no me dejas caer en la tentación. Voy a enfrentar a la tentación, es cierto, pero no debo entrar al pecado. Voy a ser tentado, pero no debo ser tomado por la tentación. Otra vez, tenemos que aclarar que cuando pecamos no es Dios quien haya fallado. Dios, por favor, no me dejes pecar. Dios nos da libre albedrío, nos permite pecar. Cuando pecamos no es Dios quien tiene la culpa. Así que no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de Dios, ayúdame a vencer a la tentación. La tentación va a llegar. La tentación me puede servir, me puede hacer bien, pero por favor, ayúdame a no caer, a no ser tomado por la tentación. Otra vez, Dios prometió que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos soportar. No podemos culparle a Él, nosotros somos los culpables cuando pecamos. Pero tampoco podemos vencer la tentación en nuestras propias fuerzas. Y por eso tenemos que pedir que Dios nos capacite o que nos fortalezca para resistir a la tentación. En otras palabras, versículo 41, velad y orar para que no entréis en tentación. Estamos diciendo, Dios, por favor, yo sé que voy a ser tentado. No tengo idea con qué voy a ser tentado, pero sé que tú has prometido que yo puedo vencer. Ayúdame a depender de ti, porque sin ti no puedo hacer nada. Pero en ti todo lo puedo. Así que, Señor, ayúdame a depender de tus fuerzas para vencer lo que pueda enfrentar hoy día. Y hay momentos cuando hay mayor peligro. Hay momentos cuando andamos quizás más molestos. Hay momentos cuando andamos más cansados. Y son esos momentos cuando tenemos que pedir, Señor, por favor, ayúdame a vencer. Sí, puedo regresar a un ejemplo muy real en mi vida cuando llevé a Samuel al hospital. Cuando nos fuimos en ambulancia a la clínica, al hospital regional, muy distinto a la clínica. Cuando fuimos en la ambulancia, yo tenía que orar, Señor, ayúdame a seguir confiando en ti. Porque en ese momento existía mucho peligro de mirar las circunstancias y responder con temor en vez de fe.
No, pero yo soy superhéroe. No soy superhéroe. El que se cree estar firme, cuidado que no caiga. Señor, no me dejes entrar en tentación. En otras palabras, ayúdame a vencer esta prueba, a salir al otro lado habiéndote confiado. Y es precisamente por eso que creo que el segundo motivo por el cual debemos orar así es que al enfocarme en Dios, y eso es lo que hago en la oración, me enfoco en Dios, no voy a querer pecar. ¿Te acuerdas cuando de niño te juntabas con tus amigos y de repente empezaban a hacer algo que no debiesen hacer? Seguramente tus amigos eran un 7, eran angelitos y nunca te llevaron al mal. Los míos, aunque fueran hijos de pastores, también a veces nos llevaban al mal. Aunque eran cristianos, hijos de cristianos al menos, es nuestra naturaleza. Pero en ese momento sabías que no lo debías hacer, pero estabas con tus amigos. Estabas enfocado en tus amigos y lo que ellos querían y lo que ellos hacían. Así que participaste. Pero de repente veías a tu papá o tu mamá de lejos y al tiro quisiste desistir de lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Te volviste a enfocarte en ellos y sabías, no debo estar en esto. Lo mismo ocurre con nuestras vidas espirituales. Vivimos en el mundo. Si nos enfocamos en el mundo y lo que el mundo desea de nosotros, naturalmente vamos a estar propensos a participar de aquello que no deberíamos participar. Vamos a estar propensos a pecar o entrar en la tentación. Pero si vivimos enfocados en Dios, la tentación ya no nos atrae tanto. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está mirando, porque sabemos que Dios no se agrada, no se complace con el pecado. Vamos a querer vencer en el poder de Dios. Y el resto del versículo explica por qué debemos orar y pedir victoria sobre la tentación. Vemos la urgencia de la petición, el enfoque de la petición, vemos la necesidad de la petición. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Algún día no tendremos que orar así. Algún día estaremos en el cielo. Algún día tendremos el cuerpo glorificado y la carne ya no sería un factor en nuestras vidas. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa siempre se va a oponer con el Espíritu, con la voluntad de Dios. Siempre va a querer dirigirnos hacia el pecado. Lo mencionamos en la hora anterior, el estudio de Cristología. Romanos 7, 21 al 24, Pablo dice, hallo pues esta ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, mi naturaleza pecaminosa, según el hombre interior, el espíritu que ahora vive en mí, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, mi naturaleza pecaminosa, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, difícilmente vas a encontrar un hombre más espiritual, más conocedor, más cercano a Dios en su relación personal. Y él decía que dentro de sí existía este conflicto constante entre la voluntad de Dios y el pecado, el espíritu y la carne. Pero hasta el día que estemos en el cielo, hasta que estemos librados de este cuerpo de muerte, mientras permanecemos aquí en la tierra, la carne siempre será débil. Debo aclarar que en nuestro texto la palabra espíritu es con minúscula. No está diciendo que el Espíritu Santo a la verdad está dispuesto para ayudarnos, aunque tampoco sería incorrecto decirlo de esa forma, sino está diciendo que nuestro espíritu, nuestro centro moral, desea hacer lo correcto, mientras que nuestra naturaleza pecaminosa desea el pecado. Voy a abrir un paréntesis. El que no es hijo de Dios no tiene el Espíritu Santo dentro de sí y por lo tanto no desea hacer lo correcto por el motivo correcto. Quizás le educaron bien, quizás por algún motivo egocentrista desea hacer el bien, pero es otro deseo. El cristiano, en cambio, tiene un centro moral que desea hacer el bien, pero todavía tiene la naturaleza pecaminosa que desea el pecado. No desea todo pecado, sin duda. Hay ciertas cosas que ni me atraen un poco.
El alcohol y el emborracharse son algunos buenos ejemplos. No he probado el alcohol, a propósito, me engañaron a veces, pero no he probado el alcohol y no quiero probar el alcohol. No, veo la representación de personas borrachas y no digo, yo quiero ser como él. No entra ningún deseo, pero entiendo que para alguien que ha sido un alcohólico, es una gran tentación. Somos personas distintas. Hay otras cosas que a mí me atraen bastante. El pecado del orgullo, el pecado del enojo, son cosas que siempre son peligros reales en mi vida. Quizás no se notan porque los puedo maquillar, los puedo esconder, pero en mi corazón yo sé que el deseo está para ir hacia el mal. El salmista lo expresa de esta forma en Salmo 119, versículos 4 y 5. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Es decir, tú quieres que guarde tus mandamientos. O que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Dios, sería genial si puedes programarme como un computador para siempre obedecerte. Pero sé que siempre hay ese atractivo para pecar. Algunas personas me han expresado que como son hijos de Dios no pecan. Ni son tentados porque han crucificado a la carne con sus concupiscencias. Bueno, en primer lugar ya vimos, ese no era la experiencia de Pablo. Tal vez uno se cree ser más espiritual que Pablo, pero creo que mal entiende lo que la Biblia dice. A veces para apoyar su postura presentan a 1 de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero mal entienden lo que este versículo comunica. No es que nunca pecan, sino que no practican el pecado. En mi casa, yo no cocino. Eso lo hace Cristín. Pero eso no quiere decir que no cocino de vez en cuando. Porque a veces hay necesidad, a veces hay oportunidad. Claro que a veces cocino. Pero si me preguntas, no, yo no cocino. En el mismo sentido, cuando la Biblia dice el cristiano, el que es nacido de Dios, no peca, no está diciendo que nunca peca, sino está diciendo que no peca habitualmente. Tampoco pinto dibujos, no soy pintor, pero eso no quiere decir que no hago unos monitos en un papel para mis hijos de vez en cuando. Cuando la Biblia dice que el cristiano no peca, no practica el pecado, no tiene el hábito de pecar. Además, la misma carta de 1 de Juan claramente expresa que hasta los cristianos pecamos. La carta fue escrita a los cristianos, los hijitos. Y en 1 de Juan 1, del 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Debo responder de una forma más directa. Cuando alguien me dice, no, yo ya no peco, debería decir, hermano, te engañas a ti mismo. Veamos 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pecas. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, yo no peco, entonces dices que Dios es mentiroso. Debo ser más directo, no es tan en mi naturaleza ser tan directo, tan chocante, pero la verdad es directa, la verdad es chocante. También algunos citan a Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y concupiscencias. En Romanos 6 también habla de estar muertos al pecado. Pero de nuevo, eso no quiere decir que nunca pecamos o que el pecado ya no nos atrae. Más bien se refiere a una decisión constante que tenemos que tomar. Romanos 6, 1 y 2, la Biblia dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Somos muertos al pecado, pero podemos elegir seguir en el pecado. Solamente que el versículo está diciendo, eso es ridículo. Si has sido salvo, ¿para qué seguir viviendo en pecado? A eso se refiere Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí
para que no podáis hacer lo que quisierais. Claramente hay un conflicto y por eso siempre tenemos que estar pidiendo a Dios que nos dé victoria sobre la tentación. Como Pablo podemos decir, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, es que la tentación me sobrepasó. No, es que quitaste tus ojos de Cristo. Porque si hubieses fijado tus ojos en Cristo, todo lo puedes en Cristo. Juan 15:5, Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Vemos por último, no hemos leído de nuestro pasaje Mateo 26, versículo 42, vemos la victoria de la petición. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Repasemos por un momento. Tengo que velar y orar porque hay gran peligro. Esa es la urgencia de la petición. Tengo que hacerlo para no entrar o caer en la tentación. Dios desea que sea victorioso y yo también debería desear ser victorioso. Y tengo que orar para esa victoria porque mi carne siempre está débil. No puedo vencer en mi propia fuerza. Sin la ayuda de Dios voy a vivir derrotado por el enemigo. Pero ¿cómo puedo ser victorioso? ¿Basta con orar y listo, ya oré? No. Creo que como dice en el versículo 42, tengo que reconocer que hay un Dios que es más poderoso que yo. Hay un Dios y su voluntad debe ser más importante que la mía. Tengo que someter mi voluntad a la suya. Acuérdese, Jesús sería tentado y él también necesitaba la ayuda y el poder del Espíritu Santo para ser victorioso. Sabemos que fue victorioso. Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue victorioso. Pero ¿cómo fue victorioso? Al rendir su voluntad a la voluntad del Padre. Piénsalo por un momento. Como padres, sabemos lo que es querer consentir a los deseos de nuestros hijos. Quieren jugar. Y si quieren jugar con nosotros, y si no fuera por llegar a la casa cansados, también quisiéramos jugar con ellos. Quieren un juguete. Si no fuera por tener recursos limitados o espacio limitado en la casa, se lo compraríamos con gusto. Queremos concederles su petición, a no ser de que piden algo que les haría mal. Pero Dios no tenía esa limitación, no está limitado con su tiempo, no está limitado con su fuerza ni sus recursos. Y eso que su hijo pedía, al no concederle a Jesús su petición, no le estaría haciendo bien a Jesús, le estaría haciendo mal a Jesús, le estaría enviando a morir una muerte cruel. Y aún así Dios el Padre no podía consentir en la petición de su hijo. ¿Por qué? Por amor por ti y por mí. Y creo que Jesús entendía esa realidad. Es Dios mismo. Seguramente sabía que esta copa no podía pasar de él. Quizás simplemente oró así para expresar su deseo en su humanidad de no tener que sufrir todo lo que sufriría. Pero si Jesús podía rendir su voluntad a la voluntad del Padre, si él podía ser obediente hasta la muerte, nosotros podemos hacer lo mismo. De hecho, solo así encontraremos la victoria verdadera. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Antes cité el versículo 13. Dios no nos dejará ser tentado más de lo que podemos soportar. Pero el versículo anterior, el que ya cité varias veces. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, tenemos que reconocer que estamos en una guerra espiritual. Satanás también quiere zarandearnos como trigo. Por algo Jesús habló directamente a Pedro en nuestro pasaje, versículo 40, dijo a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. No era el único que se quedó dormido, pero habló directamente con Pedro, porque sabía Pedro, Satanás viene contra todos, pero viene específicamente contra ti. Reconoce, Pedro, el que creía que no podía caer, Pedro, el que decía, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte si fuese necesario, Pedro,
el mismo que va a negar a Jesús 3 veces. Satanás quiere destruir nuestro testimonio y eficacia para el Señor. Pero por eso Dios nos ha dejado su Espíritu. Podemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero también nos ha dado la oración para ayudarnos a enfocarnos en Él y su voluntad, para ayudarnos a someter nuestra voluntad a la suya y así poder ser victoriosos. Note el resto de nuestro pasaje. Mateo 26, voy a leer del 43 al 46. La Biblia dice, y vino, y otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Pero pastor, ya lo oré. Vuelve a orar. Jesús repitió la oración 3 veces al parecer. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. ¡Ay, qué palabras de ternura! No. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Los discípulos no podían velar y orar. Fallaron. Más adelante van a fallar de una forma más obvia. Pedro 3 veces va a negar a que conoce a Jesús. Y quizás por eso dijo a Pedro. Todos los discípulos, con excepción de Juan, lo abandonaron en su momento de necesidad. No los vemos durante los juicios, no los vemos durante la crucifixión misma. Y cuando los volvemos a ver, la mayoría están pescando. Volvieron a su vida vieja. Fallaron en gran manera. Lo bueno es que con Dios, su perdón, su gracia, su misericordia siempre está extendida. Pero cuando tú pasas por un momento de tentación, no, yo no soy tentado con nada, cuidado, el peligro está. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo vas a responder? O vas a fallar, o vas a aprender ahora la importancia de orar para la victoria sobre la tentación. Ese es el enfoque de este mes. Orar, velando, reconociendo que el peligro siempre está a la puerta. Oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que en ti hay victoria, hay poder para vencer. Ayúdanos a enfocar nuestras vidas en tu voluntad, a someter nuestra voluntad a la tuya y a vivir para tu honra y tu gloria. Señor, ayúdanos a ser más que vencedores. Amén. En Cristo Jesús. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.